Va. Buenas noches, profesora. El que le habla es el alumno Santander Carlos, con mi compañero Contreras Verde Brano Kevin. Bueno, el curso de Geología. Avanza. Bueno, nuestro tema que hemos cogido son los procesos geodinámicos externos y formación de montañas. Esta presentación explora los fascinantes procesos geodinámicos externos que modelan la superficie de nuestro planeta y contribuyen a la formación de imponentes cadenas montañosas, desde la meteorización y la erosión hasta la actividad volcánica y la tectónica de placa. Descubriremos cómo estas fuerzas interactúan para dar forma al relieve terrestre. Además, investigaremos el origen y la evolución de los continentes a lo largo de la historia geológica, así como la dinámica de las cuencas sedimentarias y la formación de los principales rasgos de relieve. Acompañémonos. Bueno, el origen y la evolución de los continentes. Los continentes, las grandes masas terrestres que configuran nuestro planeta, tienen un origen y una evolución complejos. A través de la tectónica de placas, los continentes se desplazan colisionando, dando lugar a la formación de supercontinentes como Pangea. La fragmentación de estos supercontinentes y la posterior deriva al continental han dado lugar a la configuración actual de los continentes. El estudio de las rocas y los fósiles encontrados en los continentes nos permite reconstruir su historia geológica y comprender cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo. Las actividades volcánicas y los procesos erosivos también han jugado un papel importante en la modelización de los continentes. La tectónica de placas, desplazamiento y colisión de placas continentales. También tenemos el movimiento de las placas, que hace unos 50 millones, retrocede, a unos 50 millones de años, las placas intraaustralianas comenzó a desplazarse hacia el norte y chocó con el planeta euroasiático. La colisión y la elevación, como ambas placas tienen corteza continental, que es menos densa de que la Oceanía, ninguna se ha hundido en el manto, ¿no? Continua de la actualidad. El Himalaya sigue elevándose, porque la placa intraaustraliana sigue avanzando unos 5 centímetros por año. Supercontinentes. En los supercontinentes es la formación y fragmentación de grandes masas terrestres. También tenemos la unión de los continentes actuales, incluía casi todas las masas terrestres en un solo bloque, ¿no? La división en la Oceanía y Gondwana, la Oceanía Norte, América del Norte, Europa y Asia, y la Gondwana Sur, América del Sur, África, Antártida, Australia e India. La fragmentación continúa. El movimiento de las placas tectónicas separó Pangea, formando los océanos atlánticos e Índico, ¿no? Avanza, por favor. Acá tenemos unas imágenes que es el esquema de la evolución de los continentes. Como era el continente hace 225 millones, después hace 135 millones, hace 65 millones de años, y en la actualidad es lo que podemos ver cómo están nuestros continentes, tanto América del Norte, América del Sur. Ya, watering y erosión, agentes y procesos. La meteorización y la erosión son procesos geodinámicos externos en lo que actúan sobre las rocas de la superficie terrestre, descomponiéndolas y transportándolas los materiales resultantes. La meteorización puede ser física, química o biológica, mientras que la erosión es el proceso de desgaste y transporte de los materiales por agentes como el agua, el viento o el hielo. Estos procesos fundamentales en la modelización del relieve, ya que contribuye a la degradación de las montañas y a la formación de valles, llanuras y otras formas del terreno. La velocidad de la meteorización y la erosión depende de factores como el clima, la composición de las rocas y la pendiente del terreno. Meteorización física, desintegración de las rocas por acción del hielo o los cambios de temperatura. ¿A qué se debe este proceso? El agua se infiltra en una grieta de una roca. Durante la noche o invierno el agua se congela y expande hasta un 9% en volumen. La presión ejercida por el hielo
agranda las grietas, ¿no? Meteorización química. En la meteorización química tenemos la alteración de la composición de las rocas por reacción químicas. El agua o la lluvia también absorben dióxido de carbono, CO2, de la atmósfera, formando ácidos carbónicos. Cuando esta agua ácida entra en contacto con la caliza, de la piedra, compuesta de carbonato de calcio, la disuelve lentamente. Con el tiempo esto se forma cuevas y cavernas, como las del sistema de cuevas de Karlsbad de Estados Unidos, ¿no? O las cuevas de Pozna de Eslovenia. La erosión. La erosión es el desgaste y el transporte de materiales por agua, viento o hielo. Un ejemplo tenemos el río Amazonas, transporta sedimentos y desgastes de las rocas de su cauce, como el paso del agua. Con el tiempo estos ensanches y profundiza la forma, formando los valles y los cañones, ¿no? Avanza, por favor. Ahí, como podemos ver, tenemos los agentes geológicos externos dan lugar a los siguientes procesos. Tenemos la meteorización, erosión, transporte y la sedimentación. El transporte y sedimentación. Una vez que los materiales han sido meteorizados y erosionados, son transportados por diferentes agentes como el agua, el viento o el hielo hacia zonas de menor energía donde se depositan o se sedimentan. El transporte puede ser en suspensión, por arrastre o por saltación, dependiendo del tamaño y la densidad de los materiales. La sedimentación da lugar a la forma de las rocas sedimentarias, que son importantes fuentes de formación sobre el pasado geológico de nuestro planeta. Los sedimentos pueden acumularse en capas, formando estratos, como registran las condiciones ambientales y los eventos geológicos que tuvieron lugar en un momento depositado. Transporte fluvial, transporte de sedimentos por ríos y corrientes de agua, ¿no? Proceso. El agua de río mueve partículas como la arena, la arcilla y la gravilla. Dependiendo de la velocidad del agua, los sedimentos pueden ser transportados en suspensión, en paras, o rodando por el fondo, disolviendo el agua, ¿no? Cuando el río pierde fuerza, los sedimentos se depositan formando deltas, como el delta del Nilo, donde el río desemboca en el mar Mediterráneo. Transporte eólico. El transporte eólico es el transporte de sedimentos por el viento. El viento levanta y transporta partículas de arena y polvo. Dependiendo de la fuerza del viento, las partículas pueden moverse en suspensión, por saltación, saltos cortos o rodando por el suelo. Con el sistema de esta forma, con el tiempo, esto forma las dunas, como las del desierto del Namib en África, que se desplaza lentamente con el viento. El transporte glacial, transporte de sedimentos por el hielo. El hielo del glaciar se mueve lentamente cuesta abajo, arrastrando rocas y sedimentos de distintos tamaños. Las rocas quedan incrustadas en el hielo y actúan como una lija, erosionando el suelo. Cuando el glaciar se derrite, deja depósitos de sedimentos llamados morrenas, formando paisajes característicos como los de la Patagonia, ¿no? Avanza, por favor. En estas imágenes podemos ver la erosión, transporte de sedimentos fluviales. Tenemos el curso bajo, el curso medio, que son los ríos, el curso bajo, que son la arena con el agua, el curso alto, que son ya formados por los ríos, ¿no? Bueno, en este momento me tocaría compartir mi parte de la exposición. Actividad volcánica y tectónica de placas. La actividad volcánica y tectónica de placas son procesos geodinámicos internos que tienen un gran impacto en la superficie terrestre. La actividad volcánica da lugar a la formación de volcanes y la emisión de lava, cenizas y gases, mientras que la tectónica de placas produce terremotos y formación de montañas. Estos procesos están estrechamente relacionados ya que la actividad volcánica suele concentrarse en los límites de las placas tectónicas.
La colisión de placas puede dar lugar a la formación de cadenas montañosas, mientras que la separación de placas puede generar dorsales oceánicas y volcanes submarinos. El magma. Ascenso de magmas del interior de la Tierra. El magma viene a ser el material fundido dentro de la Tierra, que puede ser basáltico, andesítico o riolítico. La erupción. Emisión de lava, cenizas y gases. Esta de acá puede ser explosiva, un ejemplo la de Krakatoa, o efusiva como en Hawái. Deformación, plegamiento y fallamiento de rocas. Esta deformación puede ser también por presión tectónica, provoca fallas, pliegues y fracturas en la corteza. Un ejemplo, la formación de Islandia por actividad volcánica en el dorsal de Mesoatlántica. Acá podemos ver los movimientos de las placas tectónicas, movimientos divergentes que tienen lugar cuando dos placas se separan una de otras de los dorsales oceánicos. Y también podemos ver movimientos convergentes. Se producen cuando dos placas colisionan hundiéndose una por debajo de la otra y provocando fenómenos orogénicos, volcánicos y sísmicos. Bueno, la orogénesis, plegamiento y levantamiento. La orogénesis es el proceso de formación de montañas que implica el plegamiento y levantamiento de las rocas de la corteza terrestre. El plegamiento se produce cuando las rocas se deforman bajo presión, formando pliegues y anticlinales. El levantamiento se produce cuando la corteza terrestre se eleva por fuerzas tectónicas. La orogénesis puede ser causada por la colisión de placas tectónicas, la actividad volcánica o la intrusión del magma. Las cadenas montañosas resultantes de la orogénesis son importantes barreras geográficas que influyen en el clima y la distribución de la vida de la Tierra. La presión. La presión de las fuerzas tectónicas comprime las rocas, genera pliegues y fallas. El plegamiento, las rocas se deforman en pliegues, formación de montañas al doblarse las capas rocosas. Levantamiento, la corteza terrestre se eleva, ascenso de la corteza terrestre debido a fuerzas tectónicas. Ejemplo, el Himalaya por colisión entre la placa índica y la placa eurasiática. Acá podemos ver la orogénesis es un conjunto de procesos geológicos producidos por los bordes de la placa y dan lugar a la formación de montañas y cordilleras. Ahí podemos ver una imagen donde está el plegamiento, que viene a ser los pliegues, o ondulaciones en áreas con materiales blandos y moldeables, y también fallas fracturadas de la corteza producida en zonas de materiales duros y rígidos. Dinámica de las cuencas sedimentarias. Las cuencas sedimentarias son depresiones de la corteza terrestre donde se acumulan sedimentos a lo largo del tiempo. Estas cuencas pueden ser diferentes tipos, como cuencas oceánicas, cuencas fluviales o cuencas lacustres. La dinámica de las cuencas sedimentarias están influenciadas por factores como la tectónica, el clima y la disponibilidad de sedimentos. El estudio de las cuencas sedimentarias nos permite reconstruir la historia geológica de una región, ya que los sedimentos acumulados registran condiciones ambientales y los eventos geológicos que tuvieron lugar en el pasado. Además, las cuencas sedimentarias son importantes reservorios de recursos naturales como el petróleo y el gas mineral. En ese momento podemos ver la erosión, que es desgaste de las rocas en las cuencas, el transporte, que viene a ser los movimientos sedimentarios hacia las cuencas, y la sedimentación, que es la acumulación ambiental como llanuras o fosas marinas. Un ejemplo sería la formación del Golfo de México como cuenca sedimentaria activa. Ahí podemos ver una imagen de erosión, transporte y sedimentación, también la litogénesis y cuencas sedimentarias. Formación de los principales rasgos del relieve. Los procesos geodinámicos externos e internos interactúan para dar forma a los principales rasgos del relieve terrestre, como montañas, valles, llanuras, mesetas y costas. La formación de estos rasgos de relieve es un proceso continuo que se desarrolla a lo largo de millones de años, influenciado por factores como la tectónica de placas, la actividad volcánica, la meteorización y erosión de sedimentos. El estudio del relieve terrestre nos permite comprender mejor la dinámica de nuestro planeta y la interacción entre procesos geológicos y los agentes externos. Además, el relieve tiene un gran impacto en el clima de la distribución de la vida y las actividades humanas. Acá podemos ver los cañones,
que son excavados por ríos en rocas resistentes. Ejemplo, el Gran Cañón. Los valles, que es la depresión entre montañas formadas por erosión fluvial o glaciar. Las llanuras, que son zonas bajas con sedimentos acumulados. Ejemplo, la llanura del Amazonas. La conclusión de este tema sería la geodinámica terrestre es impulsada por procesos internos tectónicos, volcanismo y externos, meteorización y erosión. La evolución del relieve también depende de la interacción entre estos procesos. Bueno, esto sería la conclusión de nuestro trabajo y eso también sería el final de nuestra exposición. Muchas gracias, profesora, y gracias, compañeros. Gracias igualmente, profesores. Muchas gracias.